Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en esta jornada del día 3 de nuestra quinta emisión del Congreso Animalibus, la presencia zoológica en la literatura. De antemano, pues bueno, me gustaría a nombre del comité organizador y de los compañeros que forman parte de todo este proyecto, me gustaría ofrecerles una disculpa por los problemas técnicos que se están presentando en este momento en redes, específicamente en Facebook. Se está ya resolviendo la situación, así es que, pues nada, me gustaría, insisto, reiterar nuestras disculpas y bueno, una vez expuesta esta situación tan penosa, nos vamos de lleno ya con la presentación de nuestra ponente magistral. Como bien saben, la doctora Lilian Camacho Morfín es cervantista de reconocida trayectoria y de una solidez y de un trabajo exquisito en materia, obviamente, cervantina y, en general, la literatura aurisecular. La doctora Lilian Camacho Morfín nos va a presentar el trabajo Significado del mundo animal en las comedias de cautiverio cervantinas. Como hemos consumido parte ya del tiempo y de su presentación, obviamente se hará el ajuste, ¿no? Para que ella cuente con los 60 minutos de exposición, de trabajo con nosotros. Pero bueno, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra y agradecerle que haya aceptado participar en pues en esta jornada. Es para nosotros una delicia y un honor tenerla pues, entre nosotros a través de estas nuevas realidades y nuevas formas de comunicarnos. Doctora, le doy la palabra. Muchísimas gracias. La escuchamos. Al contrario, gracias a todos ustedes, gracias al comité organizador y gracias sobre todo también a quienes van a estar escuchando. No hay problema en cuanto al tiempo, yo soy muy adaptable siempre. Entonces, pues demos inicio. Vamos en esta ocasión a hablar acerca de este mundo animal en las comedias cervantinas. ¿Cuál es ahora sí que, cuál es la motivación principal? Resulta ya reiterativo, es algo que se dice con muchísima frecuencia, se ha dicho aquí en este congreso, en estas mesas que afortunadamente las han subido en YouTube y es posible verlas aunque sea a destiempo, aunque no estemos cronológicamente en el momento, podemos escucharlas después. Los animales todos sabemos que son fundamentales en la vida humana. En los últimos tiempos, para ciertos sectores de la población, han adquirido un carácter casi sagrado. Dentro de los defensores de los mismos ya tenemos nosotros especistas, animalistas que casi dicen, bueno, los animales no se deben tocar, no se deben, ni siquiera, es más, ni siquiera levantemos la vista a verlos. Es una reverencia casi religiosa que a veces olvida también el medio ambiente. Un animal no es animal si no es dentro de un medio, y hay animales que son para estar con los seres humanos. Y de estos vamos a hablar en esta ocasión. Los animales, insisto, están en relación con los seres humanos. Ellos no han escrito su historia, somos nosotros los que hemos escrito la historia de los animales y son los escritores quienes nos han manifestado muchas formas de percibir estos animales. Los animales nos han servido para contemplarlos, nos han servido como alimento, nos han servido para trabajar, nos han servido como un valor, por ejemplo, para la cultura zapoteca, la tona, es decir, el animal protector, el animal espiritual, el animal que nos identifica, el animal como un guía. Aquí en México, por ejemplo, el Xoloitzcuintle, que además es un guía para el inframundo. O sea, los animales siempre han estado unidos al quehacer del ser humano y ningún movimiento hará que se dejen de contemplar, que se dejen de usar para el trabajo, que se dejen de comer, que dejen de servir para compañía, que dejen de ser tonas o que dejen de darnos subproductos para ello. Y uno de estos subproductos son ser materia de literatura. El, ah, este, el animal, como hemos visto muy bien en este congreso, y ojalá quienes no hayan visto las
ponencias y las conferencias anteriores, den una vuelta por YouTube. En lo que se ha hablado en los días anteriores, vamos a encontrar toda esta riqueza de apreciaciones acerca de lo que son los animales. El- los animales también, su sentido, su interpretación, insisto, tiene que ver con la cultura que les da origen. Voy a irme con uno de los más controvertidos, la serpiente. La serpiente, para la cultura judeocristiana, en mucho para la cultura de la antigüedad, es un animal temible, es un animal muy peligroso. Aquella frase latina de que dentro de la hierba siempre hay serpientes, o sea, siempre es el temor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Mesoamérica? En Mesoamérica, la serpiente era símbolo de fertilidad porque se consideraba que era un animal que favorecía los cultivos, favorecía la siembra, favorecía todo lo que era la generación. Entonces, animal, entre comillas, malo, animal bueno, animal peligroso, animal óptimo. Y de esto da mucha constancia la literatura. Los siglos de oro heredan esta tradición codificada tanto de la antigüedad grecolatina como de esta antigüedad clásica, como de la cultura bíblica. Y entonces contamos por un lado los bestiarios medievales, por otro lado toda esta tradición eliano y todo lo que maravillosamente ayer se expuso. Y ya en concreto en los siglos de oro, bueno, contamos con la cultura de los emblemas en los cuales los animales no solo están representando algo, sino ese algo que representan tiene un significado. Dentro de este mundo de zoológico, de este mundo que atrae por los animales, de esta naturaleza que es altamente significativa, porque no son los animales en sí. Insisto, los animales no escriben su historia, somos los seres humanos y sobre todo en esta época, los seres humanos interpretan a los animales en función de su cultura y parte de esta cultura es la cultura de la bucólica, la cultura de lo que ha sido la tradición y uno de los animales por excelencia dentro de esta cultura son las aves. Hay una visión idílica acerca de lo que son las aves. Sin embargo, dentro de esta visión idílica hay también una visión sumamente cruel. Aquí yo quisiera citar a una de nuestras grandes figuras de los siglos de oro, Garcilaso de la Vega. Cuando nosotros hablamos de Garcilaso de la Vega, inmediatamente pensamos en aquel poeta apasionado que escribió, además de haber sido un héroe para el Carlos V, o Carlos I de España, fue además un poeta altamente sensible, modelo de lo que es hacer literatura. ¿Y qué pasa con sus animales? ¿Qué pasa con las aves? Él tiene una égloga, la égloga segunda, que personalmente, y perdónenme aquí que falte yo al rigor académico y hable más como apasionada ornitófila que como académica de la Facultad de Filosofía y Letras, esa égloga segunda me parece deleznable, no la soporto. Se me hace una égloga que si estuviera yo en favor de la cultura de la cancelación sería una égloga que arrancaría de todos los libros. Quiero leerla porque nos va a permitir también enmarcar esto que está haciendo Cervantes. Voy a leer uno de los fragmentos de las diversiones que tenían estos personajes pastoriles. Cuando nosotros pensamos en pastores, pensamos en los pastores tipo los de Virgilio, de Teócrito, esos pastores tranquilos, felices, que ven, que contemplan a la naturaleza y ahora sí que forman parte de ella, pero no a la gente que se divierte con los animales y con un lujo de crueldad digno de lo que actualmente llamaríamos una personalidad psicópata. Va la lectura, nos dice los personajes. Cuando el húmedo otoño ya refrena del seco estío el gran calor ardiente y va faltando sombra a Filomena, es decir, una de las aves, con otra casa de esta diferente, aunque también de vida ociosa y blanda, pasábamos el tiempo alegremente. Veíamos en qué consistía esta alegría de pasar el tiempo. Entonces, siempre, como sabes,
anda de estorninos volando a cada parte, acá y allá la espesa y negra banda. Y cierto aquesto es cosa de contarte, cómo con los que andaban por el viento usábamos también astucia y arte. Uno vivo primero de aquel cuento tomábamos, y en esto sin fatiga era cumplido luego nuestro intento, al pie del cual un hilo untado en liga, atando le soltábamos al punto que vía volar aquella banda amiga. Apenas era suelto cuando junto estaba con los otros y mezclado, secutando en efecto su asunto, a cuantos era el hilo enmarañado por alas o por pies o por cabeza, todos venían al suelo mal su grado. Andaban forcejeando una gran pieza a su pesar y mucho placer nuestro, que así de un mal ajeno bien se empieza. Es decir, estos personajes se entretienen, cazan un estornino, le amarran una pata, lo dejan volar y el estornino al mezclarse con las otras aves, las amarra, las enreda, las tira. Imagínense la escena tan terrible. Andaban forcejeando una gran pieza a su pesar y con mucho placer nuestro, que ha sido un mal ajeno, bien se empieza. Acuérdaseme agora que el siniestro canto de la corneja y el agüero para escaparse no le fue maestro. Cuando una de ellas, una corneja, como es muy ligero a nuestras manos viva nos venía, era prisión de más de un prisionero, la cual a un llano grande yo traía, a do muchas cornejas andar juntas, o por el suelo o por el aire vía. Clavándola en la tierra por las puntas extremas de las alas, sin rompellas, seguía solo que apenas tuvo runtas. Parecía que mirando las estrellas, clavada boca arriba en aquel suelo, estaba a contemplar el curso de ellas. De allí nos alejábamos, y el cielo rompía con gritos ella, y convocaba de las cornejas el superno vuelo. En un solo momento se juntaba una gran muchedumbre presurosa a socorrer la que en el suelo estaba. Cercábanla, y alguna más piadosa del mal ajeno de la compañera que del suyo avisada y temerosa, llegábase muy cerca, y la primera que esto pagaba su inocencia, con prisión o con muerte lastimera. Con tal fuerza la presa y tal violencia se engarrafaba de la que venía, que no se despidiera sin licencia. Ya puedes ver cuán grande placer sería ver de una por soltarse y desasirse, de otra por socorrerse la porfía. Al fin la fiera lucha a despartirse venía por nuestra mano, y la cuitada del bien hecho empezaba a arrepentirse. ¿Qué me dirás si con su mano alzada haciendo la nocturna centinela la grulla de nosotros fue engañada? No aprovechaba el ansar la cautela, ni ser siempre sagaz descubridora de nocturnos engaños con su vela, ni al blanco cisne que en las aguas mora por no morir como faetón en fuego, del cual el triste caso canta y llora. Y tú, bueno, sigue hablando de cómo tortura estas aves. Y este es el referente de lo que era el poeta bucólico. Entonces, estamos viendo la tradición, que no voy a repetir aquí porque yo invito a que escuchen las otras ponencias, las conferencias que han sido interesantísimas, porque nos dan un marco para entender cuál es esta cultura, de qué capital cultural parte Cervantes para hablar de los animales, para hablar de las aves y de este otro capital de las églogas, que de pronto está llegando a unos niveles de violencia extremos. Entonces, estos animales que hoy tienen un carácter casi sagrado, pues en el pasado, pues estamos viendo que no solo eran unos animales para contemplar, sino también para torturar, para deshacer. Pero dejemos esta digresión acerca de estas aberraciones. E insisto, a mí esa égloga segunda no la soporto. Que me perdonen mis alumnos, pero es una égloga que evito leer en los cursos porque me parece deleznable. Y entonces aterrizaré en Cervantes. ¿Pero por qué hablé de esta égloga? Insisto, porque para Cervantes Garcilaso es muy importante y Garcilaso constituye un referente obligado. Y una de las preguntas que pudiéramos hacernos al respecto es, si Cervantes habla del cautiverio, ¿habrá rescatado este tipo de imágenes violentas con las aves dentro de sus comedias de cautivos? Dejo esa pregunta en el aire y regreso a Cervantes. Bueno,
Hablar de Cervantes en esta época es para mí un tanto engorroso, a pesar de que es un autor que apenas lo abro y me entusiasma, porque una cosa es gustar de Cervantes y otra cosa es gustar del cervantismo y otra muy distinta gustar de la cervantomanía. Y nuestros días son más cervantómanos que cervantistas. Y perdón por la herejía. A partir del cervantismo moderno, con Américo Castro, que publica El pensamiento de Cervantes en 1925, comienza una lectura ya muy crítica. O sea, la lectura anterior con un afán de establecer las características generales del texto, la lectura posterior de hacer interpretaciones. El problema es que la meritocracia de nuestros últimos años han hecho que las conmemoraciones cervantinas se vuelvan más una galería de decir y decir cosas que ya están más que dichas, pero pretender que se están diciendo de una forma diferente. Y esto daña mucho el cervantismo en cuanto a que impide decir, bueno, si yo voy a hacer un estudio sobre, en este caso, los animales en las comedias cervantinas, ¿de qué se trata? De hacer una lista de animales y decir, aparece tal animal, tal animal, tal animal, tal animal. Es como si quisiera yo hacer un estudio sobre los zapatos en Cervantes y empiezo a decir, ah, bueno, ¿cuántos zapatos se usan? Ah, qué interesante, hay una galería de zapatos. ¿Y eso qué? ¿Qué significa? Entonces, lo que ahorita sería necesario es justamente hablar de Cervantes a través de esa crítica que se ha dado en los últimos años en la era de la meritocracia, en la cual hay publicaciones ad nauseam, hablando de animales, hay publicaciones con moscas, con larvas, con pupas, que constituyen un sustrato nauseabundo para quienes nos gusta el cervantismo, porque dice uno, a ver, ¿de dónde está saliendo? No estoy hablando de nadie en particular, no estoy hablando de instituciones, estoy hablando de todo cuanto se ha publicado que hay que espigar con mucho cuidado. Espero que esta conferencia no se convierta entonces en una mosca, en una larva o en una pupa, que es ese estadio intermedio entre la larva, entre el gusano ese blanquisco y la mosca, y de precisamente algo más allá, que es una interpretación, porque de otra forma será como querer ser Colón y descubrir América, y en ese término arcaico de descubrir América, cuando está más que revisado que no es un término adecuado. Bien, entonces, pasemos ahora a lo que sería el bestiario cervantino. Hice esa alusión a los escritos porque indudablemente muchos escritos sobre estos animales en Cervantes, sobre todo animales en el Quijote, pero todavía hay terreno donde trabajar, donde revisar. Y uno de esos terrenos son las comedias. Una estudiosa, Adrián Martín, menciona que los animales en Cervantes constituyen una presencia significante, recurrente y paradójicamente supeditada en los estudios literarios y culturales de los siglos de oro. ¿Qué significa esto? Ella plantea que hasta finales del siglo XX los animales no habían sido dignos de estudio y ahora sí han llamado la atención. Me remito a la introducción de sus escritos porque realiza una valiosísima panorámica de cómo se han ido estudiando. No quiero repetirla, simplemente aludiré, por ejemplo, a textos como el de Barry Gunther, Los animales domésticos, Psicología de sus dueños, un excelente libro que a quien le guste también todo este mundo animal podrá entender el gusto que tenemos por tener animales, o contemplarlos o verlos. Y es lo que ella también habla de esta atracción que tienen en nuestros tiempos los animales. Este autor menciona que por qué empezaron a estudiar a los animales domésticos, porque al preguntar en las casas, bueno, ¿y usted con quién vive? La gente preguntaba, bueno, vivo con tal, tal, y decía, bueno, ¿y puedo mencionar también a mis animales, a mi perro, puedo mencionar a mi gato? ¿O quiénes constituyen su familia? Tal, tal, y oiga, también le puedo citar a mi perro o a mi gato, y el investigador se quedó a ver cómo. Eso quiere decir que la gente los considera familia, y pues sí, y es algo que también está permeando mucho los estudios actuales, ver cómo los animales se insertan no solo en la parte funcional, sino en la parte emotiva. Ella habla de estudiar una zoopoética, y justamente este congreso que recurrentemente se realiza es una mirada hacia esa zoopoética, y por eso pues nuevamente invito a ver las otras ponencias que se han hecho.
Entonces, entremos a este aspecto de la zoopoética cervantina a través de las comedias. El, se han estudiado los animales en el Quijote, no voy a repetir esos estudios. Se ha dicho que se ha hecho a Cervantes, como siempre, a Dalí de batallas románticas. Lo único que falta ahora es decir que Cervantes era vegano y que eso se ve en el Quijote cuando está en Sierra Morena y que come hierbas y demás, y entonces como no comía carne, pero bueno, recordemos que también comía sus pichoncitos y sus palomas y después un palomino por añadidura el domingo, Don Quijote, ¿no? Cervantes, y Cervantes seguramente también comía no tanto como Luis de Góngora y Argote, que eso sí era muy de buen comer, pero bueno, Cervantes no le disgustaría. Dejemos esos aspectos y hablemos ahora de los animales en el cautiverio. Dada esta cultura, ¿qué es lo que pasa con las comedias de cautiverio y este mundo zoológico, esta zoopoética? ¿Por qué elegir las comedias de cautiverio? ¿Por qué elegir la dramaturgia cervantina? Lo primero es elegir la dramaturgia, porque la dramaturgia nos permite ver cualquier tipo de animales. En la dramaturgia áurea puede presentarse cualquier animal de cualquier tamaño en virtud de dos elementos que constituyen las representaciones teatrales. El primero es el sí mágico o sí condicional, a cargo del representante, el actor, y a cargo del público. Si yo como actor digo, vean este elefante, el público no va a ver un elefante, pero si yo le digo que ahí hay un elefante, a través de ese sí mágico, sí condicional, el público debe decir, sí, 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 bueno, ahí, entonces ahí hay un elefante. Y si yo les digo, ay, siento el aleteo de sus grandes orejas, bueno, el público empezará con ese sí mágico a ver el aleteo de esas grandes orejas del elefante. Esa es la magia de la dramaturgia y del teatro, a través de esas didascalias, de esas indicaciones que nos dicen. Y por el otro lado, la, la presencia, ausencia al mismo tiempo de animales, en la dramaturgia llega a ser altamente significativa, sobre todo en la dramaturgia áurea, donde estamos hablando de una época en el periodo cervantino, donde todavía no tenemos el teatro espectacular de Garcilaso, ay, voy a decir una tontería, iba a decir a Garcilaso, me quedé esclavada con Garcilaso, con Calderón de la Barca. Para Calderón de la Barca, y si el teatro espectacular pudiera haberlo llevado, que no lo hizo, a presentar un rebaño de elefantes en escena. Claro que no lo estoy haciendo una exageración. En Cervantes este teatro todavía pariente del teatro anterior de Lope de Rueda, donde se representa lo que no está a través de esas didascalias, nos permite ambientar y crear espacios, crear ambientes. Y esto es muy rico. Entonces, lo primero es, a ver, vamos a ver que en estas comedias de cautiverio se representan estos animales cautivos, están presentes a través del decir los animales cautivos. Cervantes sigue los tópicos, es decir, va a hablar de las serpientes como seres malignos, va a darles algún valor, o hablará como Garcilaso de estos ambientes torturados. Estamos hablando de comedias donde se presentan situaciones terribles, y si las leemos con lupas, veremos estas escenas altamente violentas que vimos ahorita con Garcilaso de la Vega. Combina Cervantes distintos tipos de animales, hay gran número de animales, representan las aves, la libertad, por ejemplo, hay una gran lectura romántica de lo que es Cervantes. Y entonces podríamos decir, para Cervantes las aves representan el mundo libre y los corderos, por ejemplo, la inocencia. Necesitamos una alfabetización iconográfica para entender la lectura de los animales de Cervantes. Entonces, para ver qué está haciendo Cervantes, primero leímos con atención estas comedias, enlistamos los animales que se presentan, ubicamos estos animales en su contexto dramático, los interpretamos y valoramos. Verdaderamente son relevantes, son relevantes estos animales, esta fauna presente, y vayamos comedia por comedia. Trabajemos primero con el gallardo español. Aunque quisiera yo narrar los argumentos, no quiero hacerlo porque si no me voy a engolosinar y no voy a terminar en este tiempo, y sé también que las horas de internet y todo son horas muy crueles porque hay que cumplir con ciertos
procedimientos. Normalmente en aulas magnas y demás, bueno, si el público dice que siga el ponente, bueno, el ponente puede seguirse, etcétera, pero en la vida virtual, el tiempo es ahora sí que muy, muy cruel. Entonces vamos a ceñirnos. Nada más me basta decir que El Gallardo Español es una comedia heroico-amorosa. Tiene una anécdota lineal donde un moro, Alimusel, enamorado de Arlaja, reta a don Fernando y este último, muy al gusto cervantino, sale, como no le permiten acudir al reto, sale del donde está con todos los españoles defendiendo en contra de los moros, a enfrentarse con los moros y parece ser que se alía a ellos. Entonces, por recuperar su honra y presentarse ante el Limusel, se deshonra delante de sus compatriotas, de quienes están luchando con él. Y bueno, pasan varias anécdotas y al final, pues bueno, él solito defiende, lucha por la cristiandad y al final encuentra a su enamorada, que es Margarita, se queda con ella y Ali Musel, el que lo había retado, se queda con Arlaja, que en un inicio se había enamorado de don Fernando. Bueno, la anécdota es reducida a los elementos mínimos. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a esta zoología o esta zoopoética? Lo primero que vamos a ver es la presencia de caballos. Los caballos serán muy importantes porque inmediatamente se nos dice, llega el caballero montado en su caballo. Para nosotros, la cultura mexicana, la cultura de los charros, estoy aquí hablando desde México, entonces estoy hablando también para todo este público de estudiantes que estamos aquí. Venimos de una cultura del cine de oro mexicano y entonces hablar de caballos no es un elemento que nos implique cierta distinción porque es algo que se veía y con lo que estamos relativamente familiarizados. Sin embargo, en los siglos de oro, un caballo equivale a un automóvil, al automóvil más caro que podía haber en aquel entonces. Los caballos se distinguían en distintas clases, los dexterios, que eran los caballos de guerra, los rocines, que eran los caballos más bien de trabajo, por eso rocinante es disque un caballo para un caballero, pero en realidad era imposible pensar en un Rocinante, es como un jamelgo, no sé, caballo flaco. ¿Cómo montar un gran caballero en un caballo flaco? Bueno, estos caballos, inmediatamente, como eran muy caros, eran muy difíciles de mantener, pues eran propios de caballeros. Y en la comedia, lo primero que vamos a ver es esa presencia entra, por ejemplo, a Limusel a caballo, con lanza y adarga. Y después, don Fernando nuevamente aparece el caballo, llega ahí un personaje y se refiere al caballo. Átale allí. Podemos no ver en el caballo en la escena, pero sabemos que están pidiendo que amarren un caballo. Es más, en el montaje tranquilamente el personaje pudo haber llegado con una cuerda y haber amarrado la cuerda, aunque del otro lado no hubiera absolutamente nada, pero el público sabía que ahí había un caballo. Entonces, los caballos caracterizan a los personajes como propios de esta alta nobleza, participan en el acto dramático, se atan en este caso, y colaboran, ya que de pronto los vemos participar en las batallas, llegan a caballo, salen a caballo, etcétera. Existen animales que no participan directamente, pero se mencionan como un elemento fundamental. Por ejemplo, los leones. Se menciona que el personaje tiene una valentía de un león. Se dice, calla el león animoso, por referirse al personaje heroico. Existen aves en el gallardo español y las aves se caracterizan por ser canoras, por ser amantes y por anunciar la alborada. Y aquí al respecto en el gallardo español es muy curiosa esta presencia de las aves, el que se les dice, parleras aves que al viento esparcís quejas de amor. O sea, lo que más gusta de las aves es ese sonido, esa fascinación por el canto de las aves. Y se presentan, insisto, en la primera y en la tercera jornada. Son aves que anuncian la alborada, que es la obra teatral, la obra dramática, y cierran la obra dramática ya en la tercera jornada. Y esto es un elemento muy bonito y muy interesante porque nos permite percibir esta arquitectura teatral. Se ha dicho que Cervantes era un mal dramaturgo. Realmente ya a estas alturas, en el siglo XXI, decir eso es decir una cosa completamente insensata. Si Cervantes fue un mal Lope de Vega, fue porque era un muy buen Cervantes.
y lo que se necesita es leer con atención sus comedias para ver qué bien están compuestas. Y este es uno de los elementos que se nota en la presencia de las aves. Ahora, se mencionan los conejos y los conejos como símbolo de lo cobarde. Se nos dice si es conejo o que si es, si es liebre por lo temeroso. Se habla también de una mujer que dice, bueno, es que se ve muy delicada, debe haberse alimentado con liebres, es decir, ya con animales cazados, preparados, etcétera. Se habla del gallardo español, curiosamente, de animales acuáticos para comer. Y eso es algo muy curioso, porque en el mundo dramatúrgico de estas comedias de cautiverio, el mundo marino siempre está ligado a la ingesta, a comer. No vemos, por ejemplo, como en Calderón de la Barca que nos dice, nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé de escamas sobre las ondas se mira, y hacia todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo con más albedrío tengo menos libertad. No, en Cervantes no tienes admiración por ese mundo marino, ese mundo zoológico marino, pese a que él anduvo en el mar como soldado. Aquí alguna vez alguien dijo, era un soldado marino. No, en su época era soldado, no estaba listado como marino. Bueno, entonces él habla en el gallardo español de sardinas y asadura para comer. Hay una mención a la tauromaquia cuando dice Margarita, que está disfrazada de hombre, si le he echado la capa al toro, por decir que ha hecho, ahora sí que ha invitado, ha hecho un envite para la batalla. Hay una imagen muy linda referida a este mundo alado, es relativo a lo que ellos llaman mariposas, pero nosotros las llamamos palomillas. En nuestra cultura, la palomilla, bueno, hay palomillas plaga, hay palomillas que son polinizadores nocturnos, para eso hay que saber un poco de estos animales. Hay quienes las atacan y hay todavía quienes las juzgan cuestión diabólica. A mí es algo que personalmente no entiendo, pero ¿qué pasa con estas comedias cervantinas, en este gallardo español? Nos dice el personaje, soy mariposa inocente que despreciando el sosiego, simple y presurosamente me voy entregando al fuego. Quien se entrega al fuego nunca es una mariposa, es una palomilla. Pero noten cómo en esta comedia se equipara el animal, porque así se hacía en los siglos de oro. No había una distinción entre mariposas, eran las mariposas nocturnas y las mariposas diurnas. No es la distinción que hacemos entre mariposa y palomilla. Y hay un animal muy interesante en estas tres comedias, que nunca aparece físicamente, no aparece ni siquiera dramatúrgicamente que se le diga venga acá, pero que está presente por el nombre, que es el perro. ¿Y por qué el perro? Recordemos que para la cultura musulmana de aquel entonces, me disculparán quienes puedan saber acerca de la cultura musulmana actual, no estoy versada en ella. Mis conocimientos acerca de la cultura musulmana se remiten al siglo XVI y XVII, y bueno, en aquel entonces para los musulmanes el animal más sucio por excelencia, además de otros, bueno, es el perro. Y entonces el perro es un animal despreciable. En aquel entonces no hubieran entendido los gosques, los animales, los perrillos que se cargan, que aparecen en muchos cuadros donde están las damas cargando su perrillo, lo que ahora llamamos un perro faldero. Estos gosques que se les decía en esa época, era algo impensable, un animal sucio que ya el profeta había despreciado. Y entonces el apelativo perro no se refiere al cuadrúpedo canídeo, no, sino se refiere al ser de la otra religión. Y tanto del lado católico como del lado musulmán ahora es que se atacan diciéndose perros. Y el término perro se usa con muchísimo desprecio. Y en esta comedia a cada momento encontramos perro, perro por aquí, perro por acá, perro más allá. A respecto, esta comedia es muy interesante
con esta nomenclatura, porque en la jornada tercera, los animales que acabo de mencionar se presentan a lo largo de toda la jornada, pero en la jornada tercera inicia con mención del ganado como símbolo de riqueza. Prosigue con la mención de aves, símbolo del tiempo, la alborada, los cantos, y termina con el léxico canino, el perro como insulto. Y es algo que ya nos está hablando de un ambiente real. Los animales no son solo seres poéticos, sino son seres para castigar verbalmente. En síntesis, en esta comedia, El Gallardo Español, se nos presentan animales de guerra como el caballo, animales como atributo de valor como el león contra la cobardía de la liebre, animales de granja, que son el ganado, animales de granja para comer asados, se habla de asaduras, es decir, de los subproductos animales, de los productos que vamos a, productos, perdón, y subproductos, se habla de la tauromaquia, se habla del, insisto, del animal simbólico, se habla de los animales alados, no salados, alados, y solamente un animal marino, las sardinas. Esto nos habla de un autor sumamente terrestre y el insulto que va progresando poco a poco hasta el final de la jornada con el término del perro. Curiosamente, la siguiente comedia de la colección de las 8 comedias y 8 entremeses nunca jamás representados es Los baños de Argel, que bien podría llamarse El coloquio de los perros, porque es la comedia donde más se presenta el insulto perro, 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 perro. Es una comedia completamente canina. ¿Qué es lo que el perro es un apelativo fundamental? En esta comedia se compara con un pez, aparecen también elementos de ganadería, se menciona el búfalo, se menciona la cobardía no ligada a la liebre, sino al cordero. Se menciona la ovicultura que era tan importante en la Mesta, allá en los espacios manchegos, el vellocino, el blanco vellón de todos estos borregos. Se menciona la serpiente, el áspid, para referirse a la amada. Se mencionan avispas y arañas, no aparecen. Un personaje dice, ay, me picó una avispa, no, más bien creo que es una araña, y si es araña será de España, etcétera. Pero lo que va a dominar en esta comedia es todos los apelativos referidos a los perros. Se dice perro, galgo, perrón, perrito, perrazo. Es paradójicamente en esta obra, al final deja de aparecer ese término. Ya cuando nos acercamos al acto tercero, al inicio todo el tiempo es perro, 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 y se insultan perro, y al final el término deja de aparecer. ¿Qué es lo que está pasando? Dos cuestiones fundamentales. Lo primero, que la violencia física desplaza esa violencia verbal. Y esa violencia física, ahorita les voy a presentar un ejemplo. Y segundo, es porque ya se empieza a presentar momentos de paz, cuando, por ejemplo, a un sacristán que todo el tiempo se le ha dicho perro y él ha contestado diciéndole a los judíos perros, y el otro le dice, a ver, tú perro, ven acá, perrazo, ven acá, perrillo, ven acá, y hay un viejo que le dice, es el perro, hijo, padre de los perrillos, etcétera. Pero ya al final, cuando todo ha encontrado un equilibrio, deja de aparecer el término perro. Quiero leerles entonces un momento de Los baños de Argel, donde el personaje, don Fernando, está hablando con Constanza, su amada, y lo descubre su amo. Y dice Cauralí, oh perro, tú con mi esclava, ¿cómo el cielo no te acaba? Y dice Alima, perra, le dice a Constanza, tú con mi cautivo, ¿cómo sin matarte vivo? Esto es lo que yo esperaba. Perra, dice el otro, perro, perra, perro, de esta perra es la maldad que no nació de él el hierro. De él nació y esta es verdad, y sé bien que no me hierro. Yo sacaré el corazón, perro,
perra, esta traición me pagarás con la vida. Oh, cuán mal está entendida, señores, nuestra intención. Y bueno, ya ahí se justifican y dicen por qué. Pero es interesante justamente este juego. Perro, no, eres perro y tenemos frases como tente perro cargado, tente galgo, tente perro. Ah, perro, suelta, suéltala tú, podenco sin provecho, sinónimo de perro. Perro, el huir no te cale. ¿Quién te dio tal fuerza, perro? Perro, el tanto de tu fuerza. Oh, cómo el perro se guarda, cómo el perro se cuida. A las ancas lo suban los, perdón, dice el otro. Ah, ya me lleva a leerles algo sobre caballos. Pero poco a poco deja ese perro. Oh, cómo trepa el galgo. Ese perro vendrá al suelo y los perros de esta tierra. Y poco a poco hasta que ya en la tercera jornada dice un personaje, Noramala, venga el P, las dos R's y la O, que es como cuando nosotros para un eufemismo, es decir, para no decir las cosas directamente, decimos, es una cuatro letras, y dicen una cuatro letras que es, era una puerta o qué, bueno, ya no menciono, pero aquí no dice, es un perro, es una P, dos R's y la O. O sea, se está eliminando el término. Y ya después, en la jornada tercera, únicamente se menciona dos veces la palabra perro. Caurali le dice perro al sacristán y Guillermo, uno de los personajes, le dice venga perrazo en mal hora. Entonces eso es muy, muy importante, porque entonces estamos viendo esa transformación, ese animal no presente, pero al mismo tiempo presente. Y como les decía, no voy a profundizar en ello, pero tiene que ver con justamente porque las imágenes, las escenas de mayor violencia física, hay un niño al cual torturan, lo matan en una columna y lo matan a latigazos, y el niño expira así que en brazos de su padre, echa el alma así que casi al rostro de su padre, y entonces esas imágenes dolorosas ya no pueden ir acompañadas de esa violencia verbal. Y en ese sentido, Cervantes sabe muy bien manejar todos estos aspectos que se ligan con la dosificación de los animales. Y esta tercera jornada se presenta justamente con estos dos perros, dos menciones al perro, y la menciona vellocinos, es decir, los corderos, y el blanco vellón, o sea, la lanita de las aves. Digo, de las aves, perdón, de los ovinos, sí, la lana de las aves, bueno, es lo bueno. Y me voy a nuestra última obra, que es La Gran Sultana. La Gran Sultana, quienes me conocen saben que tengo una fascinación a esa obra porque es una obra muy compleja y pésimamente leída, y que me disculpen muchos porque han dicho que esta obra significa una cosa cuando en realidad es otra. Presentando ponencias, presentando en distintos foros, yo he sostenido, número uno, que no es una obra mal compuesta, al contrario, es una obra que manifiesta tanto el ingenio cervantino como esa capacidad de decir sin decir las cosas. En aparente es la obra que han dicho mucho, que representa los amores de Amurates, del gran turco, y Catalina de Oviedo, la gran sultana. Y dicen, bueno, es una obra que está mal compuesta porque nos presenta una serie de escenas, unos embajadores, una serie de pleitos, nos presenta un gracioso que va a hacer hablar un elefante que se quiere salvar, y para que lo salven dice que va a hacer hablar un elefante, nos presentan, no sé, muchachos, garzones, es decir, jovencillos a los que los turcos sodomizaban. En esa época se decía que los turcos eran bujarrones, sodomitas, es decir, homosexuales, pero en un sentido peyorativo, como se empleaba en aquel entonces. Entonces dicen, bueno, ¿y qué hacen todos estos términos en el mundo, en esta comedia? Ah, bueno, son escenas costumbristas. Entonces despachan de una plumada esta comedia diciendo, es una comedia interesante para conocer cómo era este mundo de los turcos para Cervantes, pero dramatúrgicamente está equivocada la comedia. En realidad, yo lo he sostenido en muchos foros, la Gran Sultana, si la analizamos como estructura del poder, es una obra perfectamente bien construida que no termina, como se dice, casi mil versos antes, sino termina donde te debe terminar.
Nos presenta la trayectoria de un gran turco que primero es grande, es respetuoso, merece toda alabanza, y al final termina con un gran turco ridiculizado. Se representa el personaje de forma elocuente, acciones políticas que nos hablan del poderío, las reacciones grandilocuentes del personaje. Es la obra más rica en presencia de animales. O sea, si nosotros contamos los animales, ni una sola de las comedias cervantinas tiene tanto animal como esta comedia. ¿Y por qué? Precisamente porque el gran turco domina desde elefantes, presenta en la obra un elefante que van a enseñar a hablar, hasta papagayos, es decir, papagayos de las Indias, es decir, amazónicos, loros amazónicos, lo que nosotros conocemos como los cotorros verdes, que actualmente se encuentran muy prohibidos, etcétera, pero pues que están también dentro de toda esa tradición, y esos papagayos de las Indias, por llamativos, por lo brillante y demás. Entonces, de las aves, por ejemplo, se mencionan 10 aves: águilas, canarios, colorines, calandrias, cuervos, jilgueros, pardales, ruiseñores, tórtolas, tordos, papagayos, y dentro del mundo al lado, moscas y avispas. En esta construcción que va de lo elocuente, de lo grande, de la grandilocuente, a lo mínimo, en la Gran Sultana comienza justamente con animales grandes, con animales que van creciendo desde los caballos. Se presentan el gran turco montado en su caballo y todos, oh, es un gentil jinete y demás. Y termina la obra mencionando, dice, de pie y a caballo van toda su comitiva, y termina mencionando la obra que los mosqueteros que le escuchen van a tener la boca abierta y se les van a meter moscas y hasta avispas. Entonces, esa es la ridiculez plena. Y entonces vamos nosotros a ver cómo del mundo terrestre de los caballos se pasa al mundo aún más terrestre, a los elefantes, al mundo alado y después a las moscas. Y esto que se ve en los animales también se va a ver muy lindo en lo que hace el personaje. No voy a hablar de eso porque no es el espacio. Aquí nuestro objetivo es hablar de los animales y me voy a centrar. ¿Qué animales se presentan? Primero, el caballo como símbolo del poder. El gran turco llega con una comitiva, describe Salek, el personaje que está al inicio de la comedia, de pie y a caballo van. Y después se nos dice que los persianos, los enemigos del gran turco, son grandes hombres de a caballo. Es decir, quien monta no solo es gallardo, sino además merece mucho respeto. Se nos representa el león, no vemos que se diga venga un león o traemos un león, pero se menciona al león como símbolo de poderío y de fuerza. Y junto con él, el elefante. El gran turco posee un elefante. Existe un personal que funciona como el gracioso de la comedia, llamado Madrigal, que para salvarse dice que va a enseñar a hablar al elefante del gran turco. Y entonces dice, no, pues aparece y pide una trompeta de plata para hablarle al oído al elefante y enseñarle. Dice, le voy a enseñar a hablar turquesco. Y dicen, bueno, ¿y sabes hablarlo? No, pero en 10 años haré que el elefante lo aprenda. Y dicen, bueno, pues, pero sí, me va a dar tiempo de enseñarle y enseñarle. Pues bueno, obviamente no. Pero ¿por qué un elefante? O sea, ¿por qué algo tan extravagante? Porque el que el gran turco poseyera un elefante implica también no solo su poder político, sino su poder económico. Hay animales también ausentes, pero presentes a través de la cultura bíblica, que son los animales que mencionan los evangelios. En este caso, hablamos del lobo, de la ovejuela, de la serpiente, de la cordera, el lobo como esto siniestro, la serpiente como ese ente infernal, y la ovejuela como esta corderita que tiene que ver mucho con esta historia bíblica. Quisiera leer, porque es muy importante conocerla, este ruego que dirige la gran sultana cuando la quieren casar con el gran turco. Ella, por eso no es una historia de amor, ella no quiere casarse con el gran turco, y si accede al matrimonio es porque no le queda de otra, porque no puede evitarlo, pero ella está consciente que no quiere casarse con él.
Y entonces, ¿qué es lo que ella dice? Un ruego muy interesante. Va. A ti me vuelvo, gran Señor, que alzaste a costa de tu sangre y de tu vida la mísera de Adán primer caída, y a donde él nos perdió, tú nos cobraste. A ti, pastor bendito, que buscaste de las 100 ovejuelas la perdida, y hallándola del lobo perseguida, sobre tus hombros santos te le echaste. A ti me vuelvo en mi afición amarga, y a ti toca, Señor, el darme ayuda, que soy cordera de tu aprisco ausente. Y temo que a carrera corta o larga, cuando a mi daño tu favor no acuda, me ha de alcanzar esta infernal serpiente. Vemos los animales, estos animales que tienen que ver con este universo bíblico. Por lo tanto, así como habíamos visto animales del mundo terreno, ahora vemos animales del mundo sagrado y que tiene que ver con estos versos religiosos. Vemos animales como alimento. Mencionan, por ejemplo, el puerco en un contexto que también es de las escenas que nunca me han gustado de la Gran Sultana, pero bueno, ideas de la época. Están molestando a unos judíos y le echan un puerco a su cazuela y los judíos ya no se le pueden comer. El puerco jabalí, con lo cual vemos las distintas costumbres de ingesta. Se comen puercos y se comen jabalíes, se alude al tocino, se alude a la lana, se alude a aves y caza, es decir, a aves de corral y aves que se cazan y animales que se cazan, al conejo asado o emparrillado. Se habla de animales de trabajo como asnos, como mulas. Se habla de los animales que dan adornos, sobre todo las plumas y la lana. Nuevamente, como habíamos dicho, se habla de animales marinos. Y aquí quiero decir algo muy curioso, porque en esta comedia, dice, el personaje lo atrapan, como dice él, en el garlito y lo van a echar después a la mar, al mar. Y entonces él dice, seremos comida de atunes o de tencas. Los atunes son animales de agua salada, son peces de agua salada. Y las tencas, el nombre científico tinca, son peces de agua dulce. Entonces, aunque Cervantes no fuera una persona que hubiera vivido mucho tiempo en el mar, estuvo peleando, sí, en la Armada Invencible o en la Gran Armada, pero pues era una persona más terrestre, pero ubica perfectamente y por eso el personaje dice, nos van a devorar, sea los animales de los peces de agua dulce, sea los peces de agua salada. Nos habla en esta comedia de animales fabulosos como los basiliscos, que pertenecen a la mitología griega y que son serpientes aladas que mataban con la mirada. Y nos habla de animales que son a la vez plaga, como son las moscas y las avispas. En esta comedia también me gustaría leerles un fragmento donde el personaje Madrigal dice que él tiene la capacidad de entender lo que dicen los animales y sobre todo las aves. Y dice que Apolo Tianeo les dio esa facultad y nos dice, supo entender de las aves el canto tan por extremo que oyéndolas decía, esto dicen, y esto es cierto. Ora cantase el canario, ora trinase el jilguero, ora gimiese la tórtora. Ay, perdón, voy a volver a leer que ya me estoy embrollando demasiado. Repito. Dice, supo entender de las aves el canto tan por extremo que en oyéndolas decía, esto dicen, y esto es cierto, ora cantase el canario, ora trinase el jilguero, ora gimiese la tórtola, ora graznasen los cuervos, desde el pardal malicioso hasta el águila de imperio, de sus cantos entendía los escondidos secretos. Este fue, según es fama, abuelo de mis abuelos, a quien dejó de su gracia por únicos herederos. Uno la supo de todos los que en aquel tiempo fueron y no la hereda más de uno de sus más cercanos deudos. Y después, ¿qué es lo que sucede con estas aves? También nos llega a mencionar que al entender estas aves, le pregunta el cadí a este personaje que sabe leer lo que dicen las aves. En dice, hazme un placer español, contesta Madrigal. Por cierto, que a mí me place. Declara tu voluntad, que luego será cumplida. Y dice el cadí, será el mayor que en mi vida puedas hacerme tu amistad. Dime,
¿Qué iban hablando con acento bronco y triste aquellos cuervos que hoy viste ir por el aire volando? Que por entonces no pude preguntártelo. Y dice Madrigal, sabrás, y de aquesto que me oirás no es bien que tu ingenio dude. Sabrás, digo, que trataban de ir al campo de Alcudia, lugar donde hartar podían la gran hambre que llevaban, que nunca faltará res muerta en aquellos campos anchos, donde podrían sus panchos de su hartura hallar la puerta. ¿Y esos campos dónde están? En España. Gran viaje. Son los cuervos de volaje tan ligeros que se van 2000 leguas en un tris, que vuelan con tal instancia que hoy amanecen en Francia y anochecen en París. Dime, ¿qué estaba diciendo aquel colorín ayer? Contesta Madrigal. Nunca le pude entender. Es húngaro y no le entiendo. Y dice Cadí. ¿Y aquella calandria bella, supiste lo que decía? Madrigal. Una cierta niñería que no te importa, Sabella, dice Gadí. Yo sé que me lo dirás, Madrigal. Ella dijo, en conclusión, que andabas tras un garzón y aún otras cosillas más, dice el Cadí. Pues válgala, Lucifer, ¿a qué se mete conmigo? Madrigal. Si hay algo de lo que digo, verás que la sé entender. Bueno, etcétera. Este, entonces vemos que es ese juego no solo de conocer a los animales, sino conocer también la lengua en la que se expresan los animales y cómo se llama cada uno de los sonidos que realizan estos animales. Bien. En esta comedia, entonces, no hay un costumbrismo en la presentación de los animales. Los animales no solo caracterizan, constituyen un significado, son símbolo de poder, de riqueza, pero también son signos particulares para Madrigal, representan en particular para él la salvación. Con todo este viaje que hemos realizado, hemos visto cuatro cuestiones fundamentales. La primera, que de todas las comedias de cautiverio, la más rica en presencia zoológica es La Gran Sultana, que corresponde justamente a esta visión paradójica muy del gusto cervantino, así como el loco cuerdo, el rico pobre, etcétera, los vencedores vencidos o los vencidos vencedores. Aquí tenemos el poderoso desposeído, que es el gran turco. En segunda instancia, vamos a ver que las comedias tienen presencia, ausencia de animales. Esta de los baños de Argel, como les decía yo, podría llamarse el coloquio de los perros, porque todo el tiempo están perro, 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 pero al final desaparece esa mención de los perros. Número tres, que dentro de esos dos extremos de una comedia emperrada y una comedia rica, se encuentra intermedia esta del gallardo español, donde los animales nos ayudan a caracterizar a los personajes. El otro aspecto fundamental de estas obras cervantinas es que, ¿qué nos contestan acerca de lo que decíamos? Que no hay una visión romántica acerca de las aves como la libertad, ¿no? Sino las aves simplemente por lo que son. Y eso es algo muy característico de la poética cervantina, de ver lo que es, en lo que es y por lo que es. Y en ese sentido, ese juego de, bueno, los animales sí se consumen, se usan, etcétera. No vemos escenas de crueldad con ellos. Aún, por ejemplo, la tauromaquia, que pues sí, vista como una tradición española de aquel entonces, pero no se engolosina Cervantes en ella y no aprovecha este antecedente de Garcilaciano, que hubiera sido muy interesante. Para mí hubiera sido muy desagradable, pero yo lo hubiera entendido hablar en el cautiverio de esta crueldad hacia los animales. No, no, no. Más bien se va hacia la crueldad que se ejecuta contra los seres humanos que han perdido la libertad. Y por último, si bien los animales representan todos estos valores tradicionales ya sistematizados en los bestiarios y en esta tradición clásica, también adquieren valores muy peculiares de la obra cervantina. Sería todo lo que tendría que decir o todo lo que debo decir en este tiempo apretadillo. Y pues si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora Lilian Camacho Morfín. Ha sido una
presentación extraordinaria sobre pues las comedias de cautiverio de Cervantes, Los Baños de Argel, La Gran Sultana, y bueno, pues esta relación con el trabajo, y el Gallardo Español, perdón, estaba aquí mirando mis notas, La Gran Sultana, Los Baños de Argel, el Gallardo Español, y bueno, pues el hecho de que nos contextualizara, nos brindara un poquito de este capital cultural del que tenía Cervantes para escribir sus obras, pues bueno, sin duda nos ha enriquecido la mirada sobre cómo entendemos en el caso particular las comedias cervantinas y en segundo lugar, pues cómo entendemos en general la obra de Miguel de Cervantes, que como bien dice, se menciona mucho, pero se lee poco. Entonces, pues mil gracias. Ya tenemos por aquí varias preguntas en el chat, tanto de Facebook, que parece que sí, sí llegó, eh, sí, sí revivió, como en YouTube. Nos comenta Gerardo Altamirano. Como siempre, magnífica ponencia. Muchas gracias, Lilian. Gracias por enseñarnos tantas cosas. También nos comenta mariposa en ceniza desatada, dice Góngora, en relación con la mención de la mariposa o palomilla, ¿no? Que es una figura carísima para los poetas de este periodo. Y poetas, ¿no? Femeninas, ¿no? Eh, Sol tras la montaña blanca en Facebook también nos comenta, excelente ponencia y un emoji de ojitos colmados de estrella y brillo. Lupe Fuentes de Facebook también nos comenta, la imagen de la palomilla quemándose en la flama también es un tópico de textos de los poetas de Medio Oriente Sí. y se emplea para referirse pues digamos, a este acto de fundirse en el amor. Una Sí. delicia de ponencia. Gracias, doctora Lilian Camacho, y lo cierra con una flor su comentario. Bela Espinosa en YouTube nos comenta, un placer escucharla, doctora. Y hasta el momento, pues bueno, son las intervenciones que tenemos. No sé si gusten. Aquí hay una más. La doctora Claudia Carranza, que nos acompaña en este medio, en Zoom, nos dice, qué maravilla de conferencia, me interesó lo de las moscas. ¿Podría comentar algo sobre eso? Sí, las moscas son muy interesantes, bueno, en la literatura desde antes la mosca bíblica, bueno, pudiéramos hacer toda una sabrosa recorrido de las moscas, llegar hasta Antonio Machado con aquel poema famoso de las moscas, de vosotras, moscas voraces como abejas en abril, todas estas moscas que en realidad, bueno, ya si no están adentro de las casas, llegan a ser apasionantes, multicolores, hay tantas especies de moscas que a veces dice uno, ay, moscas doradas, verdes, blancas, azules. Ahora, ¿qué pasa con estas moscas en Cervantes? Para Cervantes, las moscas no se representan en un sentido de asco, sino en un sentido de lo que está ahí, sea para meterse dentro de la boca. O sea, alguien está tan asombrado que se le pueden meter las moscas a la boca, que es lo que pasa con la comedia. Dice, esto que estoy contando de la Gran Sultana va a ser tan, asombroso que los mosqueteros que veían la obra de pie van a estar con la boca abierta y la van a abrir tan grande en un sentido de tanto asombro que no solo les van a entrar moscas tamaño pequeño, sino avispas. Y las avispas no son las chiquititas que nosotros vemos habitualmente, no, sino aquellas avispas que miden fácil como entre 3 o 4 centímetros. Las moscas para Cervantes siempre tienen que ver con este aspecto de asombro oh, y no, por ejemplo, eso terrible que tenemos nosotros como la mosca ligado a lo putrefacto, las moscas terribles que vemos en escenas de rescates de campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, donde vemos los pobres cuerpos de esa gente maltratada, ya toda mosqueada. No, 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 tienen ese sentido porque finalmente representan el mundo alado y el mundo alado en los siglos de oro
sea de palomillas, y si es cierto, tiene que ver con una tradición de que no es casual que Cervantes la retome. Hay mucho de este mundo oriental en la literatura cervantina, que es otro tema que apasionante, pero no voy a tocar aquí, va de retro satana. No, tiene que ver con esa fascinación. Las moscas finalmente también para Cervantes son esos seres alados, y Cervantes es muy empático con lo que se ha despreciado. Y eso es también lo lindo de la lectura de las obras cervantinas, y por eso haría falta ahora hacer congreso sobre cómo se ha leído a Cervantes y a raíz de lo que se ha leído de Cervantes, ver el distinto tipo de interpretaciones. Y uno de esos serían las moscas cervantinas. Muchas gracias, doctora. Claudia nos dice increíble. Muchas gracias, agradeciendo su respuesta. Nos han llegado más mensajes para usted. Nos comenta, correcto, correcto, Lucila de Nuestra Señora Herrera en YouTube. ¿Qué tendríamos que decir de la presencia de los leones en el Quijote parte 2? Y Gabriela Nájera en Facebook también nos comenta, quisiera felicitar a la conferencista, ha sido un placer escucharla. Asimismo, María de Lourdes nos dice aquí en el Zoom, muchas felicidades, querida Lilian, me encantó la riqueza de tu conferencia y nos invita a leer la obra cervantina con otros ojos. Estos comentarios, doctora. No sé si podría apoyarnos con la respuesta de Lucila de Nuestra Señora Herrera. Uh -huh. Curiosamente, justamente aquí los leones son la antítesis del león de la comedia. En la comedia, como se está enfrentando el poderío español, las comedias son un aspecto muy sensible de la obra cervantina, estas comedias de cautiverio, porque cuando hablamos de un Cervantes cautivo, hablamos de un Cervantes que sí intenta entender esta cultura, la cultura del otro, esa cultura a través de las lecturas de los humanistas, a través de libros como El viaje de Turquía y estos otros libros que nos hablan de las virtudes que tiene la cultura del otro. Y que es algo muy cervantino, que no se horroriza tanto, sino entiende también las ventajas que tiene la otra cultura, pero también se duele de no tener libertad, porque una cosa es ser turista en ese mundo, ser embajador en ese mundo, y otra muy distinta, tener la vida en un vilo, porque en cualquier momento pudieron haberlo matado. Por ahí hay quienes hacen biografía de ficción con Cervantes y dicen que si se salvó fuera porque era bujarrón, etcétera. Bueno, que lo fuera o no lo fuera, a mí me tiene sin cuidado cómo Cervantes ejercitara su sexualidad, creo que era asunto suyo. ¿Se ve en la literatura? ¿Se ve en su obra? No. Lo cierto es que a cada momento estuvo él en peligro de perder la vida, y que se pudo salvar. Se ha calculado que justamente por el papel que tenía él como, digamos, como un intelectual de la época. Ahora bien, ¿qué representa entonces el león en este contexto? Es el león de España, es el león serio. Entonces, ese león rampante, ese león poderoso. Cuando escribe Cervantes, el Quijote, ya regresado de ese cautiverio, ya cuando pasaron muchas otras cosas en su vida, cuando esa España no lo ha premiado, esa España que no premia a sus héroes, quién sabe por qué se parecen mucho a nuestro país, no sé, será casualidad. Y no digo que aquí en México no se reconozca el heroísmo, y eso de siempre, no es una crítica a cómo están las cosas ahorita, sino a cómo ha estado siempre. Bueno, cuando se critica lo que pasa en España es porque, y eso lo dicen algunos cervantistas, él fue un héroe, perdió el uso no la mano en Lepanto, el uso de la mano en Lepanto, regresa a España, intenta que se le dé algún reconocimiento, no se le da digamos, mayor ventaja, a pesar de haber dado mucho de su salud en esta batalla. Y entonces, ¿qué pasa con los leones? Pues son los leones que representan en mucho, sin que sea un simbolismo, ese reinado de Felipe III, más de adorno que realmente de hombres de acción. Y ese león terrible que sale, bosteza, se voltea y le da la grupa a Don Quijote. Entonces vamos a ver los dos leones. El león español representado como esa fuerza, ese guerrero,
presente en las comedias de cautiverio que nos hacen recordar al heroico Cervantes que intentó rescatar sobre la vida de Cervantes en el cautiverio. Hay mucho que decir y que no solo se restringe a que si era o no bujarrón, no, sino a los hechos que están consignados, por ejemplo, en la información de Argel y en otros textos que hablan del heroísmo del autor. Y por el otro lado, el contraste de haber llegado a una España en crisis, donde hay una monarquía indolente, y que encima de todo eso, ese león está dormido y que no es aquella canción de en la jungla tan imponente, el rey león duerme ya, etcétera. No sé si respondí la duda. Muy bien, doctora. Sí, sí, al parecer ha quedado muy clara esta presencia de León con sus dos rostros en la obra de Cervantes. Vamos a ver ahora si hay alguna otra inquietud, pregunta, reflexión, comentario, felicitación que seguramente seguirán llegando. Permítame, déjeme, miro si hay algo más acá en el Zoom, si hay algo más en Facebook o en YouTube. Y pues mientras esto ocurre, mientras hacemos este barrido de las redes, me gustaría justamente plantearle una pregunta, doctora. Eh, He estado trabajando en estos ya meses, años, a las poetas del Siglo de Oro y me he encontrado una de ellas, que es Sorana de la Trinidad. Ella nos habla de una imagen en su soneto 5 que es la del mosquito ahogado en la bebida, a propósito de pues estas referencias eh, animales de carácter místico que ya mencionaba, ¿no? A propósito de la palomilla que se consumen en la vela o en el fuego en general. Me llama la atención, no sé si tenga algo que ver. Hay una transición en la obra que ya de la cual ya nos hablaba la Gran Sultana, de un tono grandilocuente a uno humilde. Y nos hablaba, bueno, de los animales que encarnaban este tono grandilocuente y de estos animales que nos hablaban en este tono humilde. Ahí surgen las moscas y las avispas. No sé si tenga que ver con este tono humilde este bestiario de animales o de insectos para hablar de lo humilde, no sé, pienso que en este tipo de textos sobre todo se presenta al yo lírico como un yo lírico humilde, un yo lírico que siempre con una, digamos que con un tono sí solemne, pero bajo o humilde, pues hace referencia a su sentir. En este caso, ¿tendrá alguna relación con estas moscas y estas avispas que se refieren justo a esta transformación del sujeto, del tono? Muy interesante y muy cierto. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Nosotros vamos a conocer dos Españas en los siglos de oro. La España gloriosa de Carlos V, de Carlos I de España, pero que es una España llena de contradicciones y que se ve en los frecuentes alzamientos, en las frecuentes derrotas y en cómo se está comprometiendo las riquezas del reino. Sin embargo, digamos que la media vive, como decía aquel arbitrista, en una república de hombres encantados. Esta es la España gloriosa del siglo XVI. Cuando entramos al siglo XVII, entramos nosotros ya plenamente a una España en crisis. Y esta España en crisis hace que los escritores, en este caso las escritoras contigo, los escritores me refiero genéricamente, sin importar el sexo, porque no me habitúa a les, etcétera. Bueno, entonces ya entiéndase que me refiero a ambos. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento España ha perdido el empuje y la economía para mantener grandes empresas guerreras. No es algo exclusivo de España. Europa en general, después de la Guerra de los 30 años, acaba impresionantemente desgastada económicamente. Esta paz que caracteriza también a algunos años del siglo XVII tiene que ver también con estos desgastes económicos y poblacionales que suceden en Europa, porque también la riqueza de un país y el movimiento de un país depende también de la cantidad de población que existe. ¿Cómo va a repercutir esto en la cosmovisión de la gente, en el afán
de encontrar entonces lo heroico, ya no en esas escenas épicas, sino lo heroico de lo cotidiano. Y de ahí que esas alabanzas a lo pequeño, y me voy, por ejemplo, ese Lope de Vega, de hablar de las florecillas, de las cosas pequeñas, un Góngora, de aprender flores de mí. O sea, ese atender a las cositas pequeñas, a los mosquitos, y no es el cri-cri de el mosquito que empuña el timón, no, sino fijarse en lo pequeño y en lo heroico que es la vida cotidiana. ¿Qué es lo maravilloso que tiene la literatura del siglo XVII? Ante la imposibilidad de las grandes hazañas, entonces la mayor gran hazaña es cómo sobrevivir a una época de crisis. Y en ese sentido, mucho tendría que decirnos en este mundo pandémico esta lectura de la literatura española de los siglos XVII. Valdría la pena regresar a ella y ver esos mosquitos ahogados en una bebida. Muchísimas gracias, doctora. Ha hecho que ahí conecten muchas ideas, muchas reflexiones que andaban ahí rebotando en la cabeza. Mil gracias. Y bueno, pues mire que siguen surgiendo preguntas. Lucila de Nuestra Señora Herrera agradece la respuesta que nos brindó hace unos minutitos. Claudia Carranza nos dice, una pregunta, a mí me encanta esta figura de la carroza de la muerte en donde viaja la compañía teatral. ¿Existe algún estudio o referencia en la que se la estudie como la carroza fantasmal de las leyendas? Y también nos dice Claudia Piña de Facebook, excelente conferencia, muchas gracias. Así que muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por haberme escuchado. Y en cuanto a las carrozas de la muerte, sí, existen estudios de ese apasionantísimo episodio de la carroza de la muerte, donde Cervantes, que nunca pierde, como él mismo lo dice, el amor a la carátula. Por eso a mí cervantista que diga que Cervantes era un mal dramaturgo, merece, en ese terreno, en otros no me meto, pero en ese terreno merece todo mi desprecio, así tenga el mayor nombre y los mejores reconocimientos, así sea el meritócrata más reconocido del universo cervantino, merece mi mayor desprecio porque no ha leído con atención a Cervantes y no ha visto esa atención que le presta a lo que es el fenómeno teatral y el amor que siente hacia quienes los representan. Cervantes no solo siente gran atracción hacia el teatro en sí como espectáculo, sino a quienes montan ese espectáculo, hacia los actores. La visión de Cervantes siempre es muy piadosa, es una visión impresionantemente empática. En ese sentido, creo que si hubiera una medalla al mérito de la empatía durante los siglos de oro, el primer personaje que se la llevaría de los personajes reconocidos sería Miguel de Cervantes. Y sí los hay. Yo no puedo profundizar en esto, aunque me encantaría, pero recomendaría la lectura de dos textos. El primero, la edición de Francisco Rico, que tiene una abundante bibliografía al comentar esa edición que sacó la Real Academia, que corrijo, la Real Academia, en donde se presenta una serie de bibliografías relativas a cada uno de los episodios. Y la segunda, la magnífica edición de Vicente Gauss, que es una delicia, donde también nos alude a quienes han estudiado este episodio. Es un episodio, sí, trabajado, aunque aquí entre nos merecería trabajarse más. Muchísimas gracias, doctora. Surgen más preguntas y comentarios, nos dice Rolando Andalú de la Sierra en Facebook. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. Me gustaría que nos comentara si en el coloquio de los perros Cipión y Berganza animalizan a los humanos, en particular a sus amos. Y por otra parte, Miriam Robles Medellín también en Facebook nos dice, una magnífica conferencia y lo pone con palmas y caritas, imposible dejar de escucharla, siga, siga, y expresa sus felicitaciones rematando con un corazoncito. Sobre el coloquio de los perros, también otra de las obras apasionantes de Cervantes. Bueno, a mí Cervantes me enloquece, yo descubro que amo a Cervantes en cuanto abro cualquiera de sus libros y me
pongo a leerlo, sí, ahora sí puedo decir algo así como Fray Luis de León que decía, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada. A vuestro son divino, el alma que en olvido está metida, torna a cobrar el tino y la memoria perdida de su origen primera esclarecida. Bueno, eso es lo que me pasa con Cervantes. Inmediatamente mi alma que está dormida se despierta y se llena de pasión. Y ¿qué pasa lo que pasa en el coloquio de los perros? En el coloquio de los perros, en realidad, nos está hablando de seres humanos a quienes se les ha violentado de una forma socioeconómica, de una forma cultural tal que se les ha convertido en perros. Esta vivencia que él de la que participa en el cautiverio, donde así como los baños de Argel escuchamos ese perro, 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 que llega un momento que dice uno, bueno, cuánta violencia lingüística, pero esa violencia lingüística nos prepara, esa violencia verbal, nos prepara para la violencia física de la jornada tercera. Esa la vamos a ver ahora trasladada a España en estos seres que, que dicen que son perros, pero en realidad no son perros, porque un perro no es un ser humano que tiene a quien servir. Hay que leer con mucho cuidado el coloquio de los perros y si lo leemos pensando, a ver, partamos de que no son perros, son seres humanos, cobra mucho sentido. Es la picaresca llevada al extremo en el cual, dado que en la literatura picaresca se maltrataba al ser humano y se le violentaba al grado de quitarle su humanidad, Cervantes lo lleva al máximo y dice, entonces, si le quitamos lo humano al humano, ¿qué es? Es un perro en el sentido despreciable, pero procedente de una cultura donde el perro, la cultura española, valora mucho al perro. Recordemos muchos de los escudos de armas, simplemente el escudo de armas de Calleja, que combatió a los insurgentes aquí en México, tenía un perro. Entonces, el perro no representa los despreciables, representa la fidelidad. ¿Cuántos cuadros tenemos nosotros en compañía del perro, como el valor de la fidelidad, el sentido de la valentía, el sentido de la compañía? Y entonces Cervantes juega con ambos sentidos y estos perros, que son lo más bajo, al mismo tiempo se convierten en lo más entrañable y ven con su mirada canina lo despreciable y también lo entrañable de la sociedad. Cervantes nos va a representar un mundo muy complejo, por eso es un autor, un escritor tan vigente, porque no es aprensible a través de una lectura simbólica, sino una literatura sígnica. Simbólica, si representara únicamente valores fijos, inmutables, que tenemos que interpretar. Esto le hace de tal forma. Y que la literatura simbólica tiene su valor, pero la literatura sígnica tiene su valor en cuanto a un nivel de complejidad. Leer a Cervantes implica emplear todo un capital literario, todo un capital cultural, todo un capital histórico que nos permite reflexionar sobre lo que fue la literatura, sobre lo que fue antes de Cervantes, en el momento de escribir Cervantes y lo que es la literatura para nosotros. Cervantes, en ese sentido, como Gardel, que mientras más tiempo lleve muerto, canta mejor. Cervantes, mientras más tiempo ha pasado de la escritura de sus obras, cada vez dice más y lo dice mejor. Y en efecto, en el coloquio de los perros, no son perros, son seres humanos a quienes el desprecio social los ha hecho vivir como perros. Muchísimas gracias, doctora. Pues aquí no sé si haya algún comentario adicional, alguna aportación, alguna reflexión, pregunta que quieran expresarle a la doctora. Em, Estamos atentos a ello. Correcto, ok. Miro por aquí, ahora miro de este lado. Correcto. Me comentan que ya, que en redes han dejado ya sus comentarios, que son los que hemos expresado en estos últimos minutitos, doctora. Y pues le agradecemos enormemente el que nos haya dado esta mirada sobre las
comedias de cautiverio de Miguel de Cervantes y con ello pues nos haya pues abierto el apetito lector para volver a sus textos, para volver a leer, digamos, de una manera diferente a Miguel de Cervantes. Y pues, si me lo permiten, nos gustaría extenderle una, pues, una constancia de su participación en este evento. Un segundito, perdón, la tenía aquí ya lista y aquí está. Dije, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí anda. Bien, listo. Esta constancia pues se le hará llegar vía mail. Sé que lo más lindo es pues ya sabe, este documento y hacerlo todo de manera presencial. Sin embargo, pues bueno, estos tiempos pandémicos no lo permiten, pero pues no queríamos obviar este momento. El programa de maestría y doctorado en humanidades de la UAM Iztapalapa otorga la presente constancia a Lilian Camacho Morfín por haber participado en la conferencia magistral Significado del mundo animal en las comedias de cautiverio cervantinas, en el marco del quinto Congreso de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura, el cual se llevó a cabo en la UAM Iztapalapa los días 8, 9 y 10 de diciembre. Y bueno, la firma el doctor Marcelo Serafín González García, que es el coordinador de la línea académica de Filología Medieval, Áurea e Hispanoamericana de los siglos XVI al XVIII, y pues es quien nos ha apoyado pues, en la configuración de este evento. Insisto, este material se le hará llegar a usted. Le agradecemos enormemente, en verdad, su presencia aquí en este quinto congreso de Animalibus y pues no sé si alguien quiere añadir algo. Si no es así, pues agradecería muchísimo también a todos los receptores, a todos los participantes, sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas y pues todas aquellas reflexiones que se han dado gracias a, insisto, esta hermosa conferencia magistral que nos ha brindado la doctora Lilian Camacho Morfín. Bien, quisiera yo antes de cerrar esta sesión, además de agradecer la invitación, es una delicia poder hablar uno de lo que uno ama. Insisto, esto entusiasma a cualquiera. Agradecer mucho a quien firma esta constancia, a quien yo conocí, aquí al doctor Serafín. Yo lo conocí cuando yo era un pollito de que aún no terminaba la licenciatura. Yo leía Cervantes porque Cervantes me apasionó desde pequeña. Y cuando vi el curso con él, vimos a Cervantes, yo me acerqué con la autoestima de vilano, académica de vilano que tenemos los estudiantes vilano, es decir, esos pomponcitos de diente de león, así con esa firmeza que tienen esos pomponcitos de diente de león llamados vilanos, que se les sopla. Yo me acerqué y le pregunté al doctor, oiga, ¿cree que pudiera yo trabajar como tesis de licenciatura a Cervantes? Recuerdo que abrió los ojos de plato y dijo, ¿qué? Y yo en ese instante dije, me va a decir que estoy loca. Yo pensé, me va a mandar al demonio. Y me dijo, no, al contrario, qué bueno, es muy bueno. Pero a ver, primero, ¿qué serías tú? ¿Cervantista o quijotista? Y yo no lo dudé. Yo le dije, cervantista, porque yo no soy ni quijotista ni quijotómana, porque hay ya quienes alucinan con el Quijote. No, no, no. Yo dije cervantista porque a mí me encanta la obra de Cervantes. Y me dijo, es que está muy bien. Y me dijo una palabra que siempre me gusta repetírselas a los alumnos y por eso quiero cerrar con estas palabras de él, esta intervención. Él me dijo, siempre sobre Cervantes, sobre cualquier autor, siempre habrá cosas nuevas que decir. Y si no hubiera cosas nuevas que decir,
Siempre habrá una forma nueva de decir lo que ya se ha dicho. Palabras que desde hace más de 35 años atesoro en mi corazón. Gracias. Qué hermoso remate, doctora. Muchísimas gracias, en verdad. Y pues muchísimas gracias al doctor Serafín, porque pues gracias a sus palabras y a esta motivación, tenemos ahora pues aquí a la doctora hablándonos de estas maravillas, compartiendo su conocimiento con esta generosidad que la caracteriza y pues nada, mil gracias a todos los asistentes. Nuevamente, mil gracias, doctora. Y seguro que el doctor Serafín llegará a sus oídos este mensaje suyo y bueno, tendrán oportunidad de dialogar y de recordar pues estos momentos tan lindos. Mil gracias. No sé si desea añadir algo, doctora o asistentes. Correcto, muchísimas gracias. Los esperamos a la mesa vespertina. Recuerden, hoy es nuestra última jornada, así es que pues será un gusto mirarlos en esta sesión de la tarde. Tengan muy buen día y hasta entonces. Buenas tardes y saludos.